Luego, muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad, se va a tratar el tema de la bienvenida formal de la. Este es un tema del cual he dedicado muchísima atención. Creo definitivamente que es un tema al cual hay que prestar bastante atención, al mismo tiempo hay que también responder estas dinámicas que se están presentando como tal en el sector, ¿no? Eh, Concretamente, tenemos que ver creo que es importante que podamos empezar siempre discusión en este campo de la ilegalidad. Es un escenario que dice que vulnera, que no obedece lo que es el Estado de Derecho. Entonces, un criterio, aquel que se dedique a ese tipo de actividades y que estamos viendo lamentablemente en nuestro país cada vez con mayor frecuencia, la realización de actividades ilícitas cobran, no solamente obran un peso, ¿no? Al de las autoridades y lo que pueden hacer, sino también ya la integridad física, mental y demás de cada uno de nosotros. Está cerca a todos. La vinculación o tema con la moneda informal, quiero hacer énfasis en no está en la actividad ilícita, pero la ilegal como tal es un delito, que se ha tipificado en el 307A del Código Penal. Estamos ante una situación compleja, una solución que aún no encontramos como tal, donde hemos procurado anticipar el tema eh, este, preciso, que es el tema de abordar la minería ilegal como un delito que se haga a través de medidas y que no solamente se dedica a lo que es eh, extracción ilícita, sino que va más allá de eso. Esa extracción ilícita, como tal, sin duda, es un escenario que nos perjudica. De igual forma, también el hecho de que cuando nosotros estemos o estamos particularmente dando a una particular opción de ser vía minera, estamos restándole, si es que no actuamos, si es que el Estado no actúa, enfrentar definitivamente al ilegal. Estos escenarios realmente nos ponen en una situación compleja. Uno de los resultados más importantes de una actividad como la minera, por ejemplo, es la tributación. Y si, por ejemplo, yo no logro hacerlo, entonces no estoy generando algo que lo que estamos es significativo para todos y cada uno de nosotros. En la medida que no van a haber proyectos, no van a haber nuevos desafíos que se puedan cumplir si es que yo no tengo esta facilidad. Ahora, los vínculos que existen con diferentes mafias es algo que ya conocemos y podemos abordar también con prontitud. Lamentablemente, esto nos lleva a escenarios que no complejos. Este término que pueden ver acá es uno que solamente puede sí, de alguna buena forma. Eh, Se trata también de transgresores de la clase más alta, ¿no? Eso no los hace que sean buenos y mucho menos, ¿no? Es justamente su accionar condiciona el estado jurídico, todo el ordenamiento como tal. Realizar actividades de este tipo y de esta índole es complicado, pues también presenta un el Estado va a sufrir constantemente, sobre todo nosotros. Muchas comunidades, muchas personas, colectividades, la sociedad como tal lo está sufriendo. Y como le llamo, digo, que pueden tener a toda la población. Entonces, este enemigo, como es un enemigo mínimo del área de gestión, etcétera, es aquel que conociendo eso, actúa conociendo y a sabiendas, enfrenta al Estado de Derecho y a todos aquellos que se vinculan. No significa que no estemos haciendo, que no queremos hacer actividades que puedan perjudicar. O sea,
todo es una bastante lejos, ¿cierto? No hay problema en el ¿se puede escuchar bien ahora? ¿Hay un problema? Por favor, comenten para ver si lo podemos solucionar. ¿Ahora se puede escuchar mejor? Sí, Sí. doctor, mucho mejor, disculpe. Ok. Sí, ya, listo. Entonces, creo que el problema era el sonido. Muy bien, entonces tenemos esto que es el impacto negativo de la minería ilegal. Bueno, a veces con la informal he recibido a veces muchas críticas en torno a ello. Está muy bien, pero no se trata de que la informalidad como tal o aquellos en vías de formalización estén mal, sino que hay malos elementos como también lo puede haber en una actividad formal, tal cual, ¿no? El tema está en que así como está diseñada la formalización minera, ha representado para el Estado de Derecho, para los formales, no un aliciente para realizarla, al contrario, porque el formal, en todo caso, elabora una situación en la cual siente que no se le está cuidando, que no se le está amparando y protegiendo, versus el informal, que tiene un estado excepcional, ¿ok? Bastante sui generis, ¿no? Porque la informalidad, ¿cómo nace o dónde nace, ¿no? La informalidad que tiene ya cuánto tiempo. Podemos decir que cerca de 20 años, ¿no? A pesar que el reinfo como tal venga en el 2016, en verdad toda la formalización tiene como más de 20 años. Se ha prorrogado constantemente, ¿no? A veces tenemos la situación curiosa de que cada vez que hay un nuevo presidente o presidenta, que hemos tenido un montón, amplían el reinfo. Qué curioso que pasó, ¿verdad? Uno de los últimos actos del presidente, expresidente Castillo fue prorrogar el reinfo hasta el 31 de diciembre de 2024. Y era un acto de la presidenta actual, por ejemplo, ha hecho que el reinfo también ahora o vaya a estar vigente, se ha prorrogado hasta junio de este año, con la posibilidad de que eso se prorrogue un par de meses más. Y dudo mucho que si nomás se resuelva, ¿no? Entonces, fijémonos un poco la evidencia que esto trae, porque el REIFO como tal o la formalización como tal no es que esté mal, sino que fue una institución diseñada para que fuera excepcional y temporal, y no tiene nada ya de excepcional ni nada de temporal, sino que se ofrece un marco como tal singular, abreviado como tal, para que se puedan formalizar. Y muchos de los compromisos que como tal asume son difíciles de poder ser como tal advertidos, subsanados, controlados, donde podamos merecer algún tipo de actividad que nos permita determinar cuántos informales hay. Es muy difícil. El manejo no lo tiene directamente el ministerio, aunque ahora la ley que ha salido al respecto y el reglamento que viene por algo va, pero en buena cuenta es un tema que se encargan las direcciones regionales de régimen. Pues la agenda a favor, de hecho, de la minería ilegal o en todo caso, ha avanzado. O sea, si hacemos una suerte de, es un análisis que yo les comento, lo sigo de manera personal, estamos haciendo, estoy haciendo es una media de, en el último año, los últimos par de años, cuántos proyectos han salido a favor de la minería formal. Nos vamos a dar cuenta que pues, la búsqueda no va a estar tan complicada. Entonces, en este escenario, ¿no? De dimensión de las economías ilegales, fíjense, ¿no? Hoy día la, el delito de la minería ilegal es el número uno. O sea, ¿por cuánto genera? Y lo que es más complejo es que se desprenden otros tipos justamente de este gran delito. Trata de personas, narcotráfico, tala, contrabando, extorsión, la pesca ilegal, la piratería, el tráfico de fauna, el tráfico de propiedades, todo ello deriva de que porque tiene que haber un gran financiamiento. ¿De dónde va a salir la plata para todo ello? Efectivamente, una actividad que es muy lucrativa como la minería ilegal. Y por otro lado, fíjense, ¿no? Lo que somos nosotros es un poco de información que siempre es importante advertir y por eso es que estamos viendo la forma de ver cómo lo podemos controlar, pero continua y efectivamente. Nosotros tenemos que el Perú, por ejemplo, es un gran productor de oro y lo estamos viendo. El potencial de oro que tenemos es extraordinario. Sin embargo, cuando hacemos la media, exportaciones de oro procedentes de la minería ilegal es abrumador. Entonces, fijémonos acá, ¿no es cierto? 44% como tal de oro se va, ¿no? De contrabando. Podemos verlo de diferentes formas también, ¿no es cierto? Bolquetes que salen, ¿no? Del Perú al Ecuador, lo vemos también pues, ya por Bolivia, lo vemos también. Y muchos de ellos, ojo, no es que este sea el único medio. El medio
en lo que es la cadena de valor de la ilegalidad, es el medio aéreo. Pues la actividad minera no formal, llámese la informalidad, llámese la ilegalidad, sin equipararlos, sin decir que son lo mismo, representa una pérdida de más del 2% del PBI nacional. Sumamos uno más, sumamos uno menos, son millones de dólares que nosotros perdemos como consecuencia de lo mismo. Y al mismo tiempo también advirtamos, pues, que ya los estudios como tal destacan efectivamente que muchos de los áreas como tal que podemos llamar destruidas, impactadas negativamente por la minería ilegal, están en el Perú. Y Madre de Dios es la región que más sufre, porque si hacemos también un estudio de Madre de Dios como se ha hecho, podemos ver el proyecto Prevenir de USAID, nos vamos a dar cuenta que como tal, la producción como tal, ¿no? En Madre de Dios se debe a la minería, pero sobre todo es al pequeño productor minero, es al productor minero artesanal, pero sobre todo tenemos a la minería ilegal presente. Ahora, la minería ilegal no se realiza en zonas que podamos advertir fácilmente, pero lamentablemente hoy día se está dinamizando. Hoy día la minería ilegal como tal ya está llegando a las actividades formales, pero lo que es más grave, está llegando a las áreas naturales protegidas. Entonces, fíjense cuánto impacto existe lamentable en su... Pero, ¿qué está haciendo el marco jurídico? Si hablamos de la formalización como tal y podemos encontrar cifras y seguramente estas cifras las podemos contrarrestar, seguramente vamos a analizar una y otra, vamos a tratar de poder elaborar un caso a favor, no hay problema, ¿ok? Porque institución legítima es, la formalidad es una institución legítima, eso no hay que olvidar. Pero como tal está el argumento de es efectivo, es eficiente. Entonces los números a veces nos ofrecen esa realidad cruel, triste a veces, en el sentido de que podemos advertir si algo funciona o no funciona. Las cifras como tal es información pública y muchas de ellas incluso no tenemos suficiente. Porque es importante regular la minería ilegal. Como les estoy comentando, creo que el precedente de todo ello es que llevamos muchísimos años con la informalidad, con las vías de formalización, pero al mismo tiempo no tenemos gran asidero para poder establecer que ya tenemos un marco para poder luchar contra la ilegalidad, porque fíjense, si nuestra respuesta es vamos a pelear contra la ilegalidad poniendo normas cada vez más severas y penas cada vez más duras, esa no es solución. Es el típico caso que nos preguntan a los profesores en la universidad si hemos enseñado en un momento penal, algún tipo que está vinculado. Si a este delito le aumento la pena, entonces eso va a ser un efectivo disuasivo para no realizarla? La respuesta es no. ¿Ok? Entonces, si mañana, pasado, entonces el Estado dice, ok, entonces ahora el Código Penal va a decir que el 307A, si tú detectas minería ilegal como tal, ahora va a ser pena, cadena perpetua, ¿no? No hay. Ahora, tenemos un caso y podemos hablar del caso de la redacción del 307A. Es confuso, complicado. O sea, que tengo, es como que tuviese que demostrar in situ que aquel que haciendo actividad ilegal está tanto extrayendo un metálico como un no metálico. Si bien acá nos sujetamos a las normas de la interpretación, como bien estudia Marcial Rubio, no es necesario ir tanto allá. Pero las sentencias, que hay, ya ha habido sentencias respecto a minería ilegal, pero no son, digamos, significativas en el sentido de cuánto esa sentencia ha permitido erradicar. Porque no es tanto ese rol. El rol es justamente de aquel que realiza la acción de interdicción, de aquel que controla. Entonces, hay un trabajo muy, muy duro que del que están encargados las FEMAS, las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente, la policía, el sector interior, el sector defensa, porque hay que contrarrestarla, hay que atacar acá. Pero eso no es sencillo, sobre todo porque el ilegal conoce muy bien la zona. Es hoy día una lucha que puede equipararse en algún momento con la lucha que hemos tenido contra el terrorismo, el narcoterrorismo, y que otros países también han pasado de una manera muy cruel y sangrienta, ¿no? Como lo fue Colombia en la época también de los carteles, y que fue una guerra que a todos impactó, personas inocentes y mucho menos. Estamos en esa vía. En verdad espero que no, pero estamos en un escenario muy complejo donde el Estado no ha podido erradicar esas actuaciones, muchas de ellas muy violentas, por supuesto, de igual forma como lo que estamos viendo hoy día en Lima Metropolitana, el Callao y también en muchas regiones del país con las extorsiones, los asesinatos a plena luz del día o incluso en áreas eh,
donde podemos todos pasar un día con nuestros hijos, ir acá, los colegios amenazados y mucho más. Imagínense a todo lo que esto nos ha llevado. Entonces, es una minería que combina informalidad e ilegalidad. Ya lo podemos llamar una minería diferente, distinta. Bueno, si queremos de algún lado darle una denominación, esto es una minería criminal, ¿no? Em, Recuerdo bien una intervención en un Perumín de Guido Bocchio. Guido Bocchio hablaba un poco del tema hídrico, ¿no? Como bien conocen su campo de expertise, pero él utilizó un término muy interesante que luego también acogió como tal la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que es el de la minería criminal. O sea, todas las actividades que como tal permiten. Y como pueden ver en la información que acá les brindo en pantalla, hablamos de las diferentes áreas, ¿no? El patazo, ¿ya? No sé, hace poquito ha ido, se ha inaugurado como tal una base, ¿no? Para los policías y otros funcionarios, otros entidades, SUNAT, SUCAM, etcétera, en Patás, ¿no? ¿Quién hizo esa base? ¿El Estado? No, lo hizo la empresa, lo hizo Poderosa. ¿Cuánto habrá costado? $1 millón, más o menos, aparte de lo que ha tenido que gestionar por el costo de lo que es la propiedad del terreno. El Estado no lo hizo. El Estado lo está inaugurando, pero no lo hizo. ¿Obras por impuesto? No, de ninguna manera. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Ok? Y aún así, patas con estado de emergencia, las torres han volado, han matado personas, etcétera. Igual con las diferentes regiones en estado de emergencia, no ha habido un cambio significativo. Entonces, la pregunta está, ¿estamos ante una falla regulatoria o estamos ante una ausencia de motivación política para poder hacer ello? Porque es algo que siempre voy a argumentar realmente. Cuando queremos que las cosas salgan bien, que necesitamos una política pública que así lo genere, ¿qué necesitamos? Número uno, voluntad política y número dos, plata. ¿Ok? Dinero podemos tener, la voluntad política es el desafío. Entonces, claro, es una contradicción realmente porque es ahí donde tienen que estar las garantías para todos y cada uno de nosotros que como tal tenemos, cuando hacemos actividad, como tal tenemos. Fíjense que hay dos tipos de minería ilegal compleja. La minería aluvial, esta que se realiza en los cuerpos de agua como tal, y donde, por favor, no se puede hacer minería cerca de un cuerpo de agua. Esto está prohibido. La minería aluvial está prohibida en nuestro país. Realmente, Madre de Dios, sí es la zona eularia más afectada por esta actividad. Representa aproximadamente el 70% de la producción ilegal de oro a nivel nacional. Y en otras regiones también es algo significativo, ¿no? Es Puno, Ica, Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Piura, entre otros más, Cajamarca, podría, todos básicamente se están enfrentando a ello. Y por otro lado tenemos la minería filoniana, que es aquella que, en contraste, básicamente es como es muy parecido a lo que es la minería de socavón, pero claro, con unas condiciones paupérrimas y que también ponen en peligro la salud y la seguridad de las personas que trabajan ahí. Los casos, ¿no? Que están acá, Patá, Secocha, de Rinconada, donde, ojo, sabemos dónde están, sabemos dónde se hace, pero entremos como si el Estado entra con un operativo ahí, esto va a ser muy complicado. Ya hay un argumento jurídico que se pone. ¿Qué pasa si de repente, por esas cosas, tienen estos intervenidos una resolución que dicen que tienen un reino? No los puedo tocar. ¿Por qué? Porque las acciones de interdicción como tal, dícese, los operativos que se hacen para poder detener y evitar una actividad como esta, como la ilegalidad, no persiguen al informal, sino al ilegal. Entonces, de ahí, fíjense que hay una gran motivación para que el ilegal quiera em, proyectar, demostrar, puede ser ilícitamente, que es un informal, que es un minero en vías de que tiene un reinfo, para ser más preciso. ¿Ok? Y como lo tiene, ¿ok? Entonces va a frustrar cualquier actividad de interdicción. Entonces le interesa mucho que esa figura se mantenga, que incluso sea perenne, porque entonces va a tener un régimen excepcional donde no me pueden tocar. Entonces eso es lo que está buscando el ilegal. Entonces, ¿cuál es la diferencia puntualmente? Entonces, si tenemos que, fíjense que tanto la minería ilegal como la minería informal tienen una definición normativa. ¿Ok? Entonces, la minería ilegal te dice que es una actividad que es realizada por una persona jurídica, natural, conjunto de personas que, número uno, usan maquinaria y equipo que no corresponde a la que debería ser al pequeño productor minero y el minero artesanal, que es la pequeña escala, que es formal. Segundo, que no cumple con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental.
Y tercero, que se hace en zonas donde su ejercicio está prohibido. Y mucho énfasis con esta parte, porque sin perjuicio de que todo bien con el uno, con el 2, si es que tú estás haciendo, que basta con que estés haciendo actividad en una zona prohibida para minería, eso es suficiente para que se te considere ilegal. Y por otro lado, tenemos al minero en vías de formalización o al informal, que es aquel que, que si bien realiza actividades mineras, lo hace en una zona donde no está prohibida la minería y cumple con las normas de carácter administrativo según lo que está estipulado en el tubo de la Ley General de Minería. Entonces, tenemos definición normativa y están claras las definiciones como tal, ¿no? Y hay diferencias, hay similitudes entre uno y otro, son muy claras, en verdad, al final del día están al margen de la ley, nada más que la informalidad como tal tiene un régimen excepcional. Es un régimen que ya de excepcional tiene muy poco, ¿no? Es un régimen que básicamente ya está implementado, ¿no? Y claro, ha salido muchas noticias al mismo tiempo que son más curiosas, ¿no? Ese proceso de formalización es bastante complejo. Cuando el presidente Castillo hace todo este nuevo esquema, ¿no? Para que se formalice o prosiga la formalización, habíamos anticipado, bueno, esto debería ser lo último, ¿no? Una demanda que se interpuso de inconstitucionalidad con respecto a esa ley. Hasta ahorita no tenemos una respuesta de la misma y se hizo uso de la palabra y mucho más, pero hasta el momento no sabemos qué más va a pasar, ¿no? Porque imagínense que si se declara la inconstitucionalidad de la ley, em, que es la 31388, la que prorrogó el REINFO hasta el 31 de diciembre de 2024. Imagínense que es la inconstitucionalidad. ¿Tenemos acaso base para que en función a ese criterio podamos también solicitar o demandar la inconstitucionalidad de la ley vigente? Desde mi punto de vista, sí, pero hay que todavía estudiar un poco más el alcance de la misma, ¿no? Hubo otros aspectos también complicados. Y nuevamente, voy a volver a otro término, voluntad política. No hay coincidencias, no existe. Pero, por ejemplo, ¿no? Esto pasó cuando se derogó el 1607. La motivación del 1607 fue ese atentado en Patas, donde delincuentes utilizaron dinamita, ¿no? Y mataron hasta 10 personas de la empresa de seguridad de la empresa minera. Y ahí es donde se estableció justamente este criterio del 1607, ¿no? Que la policía ejecute acciones para detener a aquellas personas que pudiesen tener en su poder artefactos o materiales explosivos sin contar con la autorización. Y la otra, justamente, una medida de depuración, que hoy día, o hace poco, el ministro Adrián Sen está diciendo que se va a llevar a cabo, ¿no? Todavía hay que ponerlo en práctica. Pero en esta última parte, en ese momento, lo que se había dado es un plazo de 90 días para que aquellos que están en el reinfo demuestren el contrato de explotación o cesión debidamente inscrito en registros públicos. Lo curioso fue que en el día 89 el Congreso lo derogó y ya está, ¿no? Nuevamente, voluntad política. Entonces, la norma es bastante complicada. El reinfo, por supuesto, que ha sido mal utilizado y algo que desarrolla es que lo consideran como una pre-minería. Solo algunos aspectos más para cumplir con la hora también y no robar ni un minuto a los ponentes siguientes, pero claro, pedimos mucho, pero al mismo tiempo eso no se condice, ¿no? Con el tema de el presupuesto que tengo que tener para actuar efectivamente y poder luchar contra la minería ilegal. Y de igual forma la trazabilidad. Ahora, me pareció interesante que ya haya más criterios técnicos para advertir al mismo, ¿no? Empresas mineras como Minsur que aplican el blockchain para efectos de poder hacer la trazabilidad del mineral es importante, pero imagínense si es que el problema no está ahí, el problema está en lo más pequeño, ¿no? Que es un gran mercado. Entonces, si no podemos lograrlo en ese sentido, va a ser muy importante que podamos desarrollar algún mecanismo para poder impulsar eso. Pero esto al final del día es tecnología, es inversión. ¿Quién lo va a hacer si estamos hablando de un artesanal, de un pequeño productor? Más aún alguien en vías de formalización, cuando el oro es el único producto regulado o controlado, mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, salen todas estas noticias. Perú casi la mitad del oro que exporta, pero es ilegal. Se publica, ¿no? El reglamento de la ley que prorroga el reinfo. El Estado plantea, dicen que consigue que en realidad al Estado no tiene sentido, ¿no? Y de igual manera sale todo esto que nosotros ya hemos advertido antes, ¿no? ¿Cuántos del reinfo se han formalizado? El plazo que como tal acá pueden ver, yo creo que lo que está cantado es que se aprueba por 6 meses más y algunos aspectos adicionales. Y creo que esto de acá es algo que también nos mueve un poquito, ¿no? Incluso cuando se habló de que se puede
he dicho, no, no es tanto así. Ahora, si nos sujetamos un tema de interpretación, claramente vamos a estar en un escenario de yo dije esto, luego en otro, pero al final del día, ¿cómo lo aplicamos? Pues al final del día hay que ver la redacción final, pero esas son solamente noticias que están saliendo que conviene mucho que los analicemos y que también los discutamos. Em, la minería ilegal no hay mucho, pero nuevamente no hemos encontrado un medio para poder enfrentarlo con acciones directas del Estado. No, bueno, tienes la interdicción, pero ¿qué más tienes? ¿Ok? ¿Cómo puedo generar que la población lo rechace, pero al mismo tiempo evitar la pérdida de vidas? Las empresas formales que están sufriendo cada vez sufren más al respecto. ¿Cómo las vamos a proteger? Y finalmente algo que acaba de salir no hace mucho, este shock regulatorio, ¿no? Y cómo pone esto en la mira a la minería ilegal. Pues vas a detectar que no solamente es esto, sino las acciones concretas del marco regulatorio. En sí no podemos cuestionar tanto el mismo, ¿no? Porque bueno, medidas punitivas y como tal existen, pero sí puedo cuestionar una institución que se está justamente colando en ese hecho y que está impidiendo que estas políticas en todo caso resalten, ¿no? En este caso es la ampliación del REINFO sin mayor modificación, sin mayor modificación. Y eso es algo que llama poderosamente la atención. Los dejo con algunas conclusiones, ¿no? Como las políticas para abordar la minería ilegal requieren un enfoque integral. No les quiero vender ningún tipo de romanticismo aquí. Esto es muy complejo y no hay una solución ahorita. ¿Ok? Depurar el reinfo, ok. O sea, ¿de qué va a servir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? El minero legal y el fondo son figuras distintas. El reinfo nació como algo excepcional, pero ya no hay nada de excepcional, ni mucho menos temporal en ello. Que sea, mi recomendación ha estado en extinguir, delimitar esta institución como tal. Dar paso a otra, quizá. No, pero otra que no sea igual, sino que busque otro fin. Y finalmente, quizás las penas más duras no necesariamente van a desmotivarla y la minería ilegal como tal se vincula con varios tipos de delitos. Entonces, en esta reflexión muy general, lo que quería hacer es brindarles un campo eh, general de lo que trata como tal la minería ilegal informal y cumpliendo con el tiempo, con ello termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego San Martín. En la transmisión en vivo nos están dando una pregunta, si, que es, ¿qué lecciones puede aprender el Perú con las experiencias regulatorias comparadas como de Colombia o de Brasil en la formalización de la minería ilegal? ¿Y usted cree que estas puedan adaptarse al sistema jurídico peruano? Una buena pregunta, muchas gracias. De hecho, cuando hemos hecho una comparativa con otros países y les enseñamos, diría yo, la forma en la cual nosotros regulamos la minería ilegal informal, la verdad es que no tenemos mucho que envidiar, más bien creo que sería el contrario. Nuestro marco regulatorio como tal está fijado, me parece que pues, las instituciones como tal se advierten efectivamente y las experiencias nos llevan a que nosotros tenemos mayor definición normativa, quizá. Pero en cuanto a la ejecución para poder erradicarlo, hoy día tenemos un escenario más duro, porque está prácticamente enquistado. Entonces, ese escenario es muy duro. O sea, si yo les hablo de un ejemplo como corrupción, a ver, ¿alguien tiene una solución para evitarlo? Si alguien me dice solamente ética, ok, todo bien, pero ¿cómo puedo hacer ese deslinde? ¿Ok? Entonces, creo que ese es un escenario cada vez más difícil. Si tenemos una postura diferente, tendríamos que tomarlo de otra manera. O si vamos a querer un enfrentamiento directamente contra aquellos que realizan una actividad ilegal y que no podemos, al menos actualmente, delegar. Y ahí es donde nosotros hablamos de criterios cada vez más duros, no más extremos. Vamos a enfrentarlo, vamos a sacarle ejército. Si no se asienta el tema, recomendaciones son muchas, pero con asidero y que puedan tener certeza con cronograma y cuándo lo vamos a hacer, no van a ver. Muchas gracias, doctor San Martín. Como siguiente ponente tenemos a Edgar Carazas, que es abogado catedrático, consultor, asesor y especialista en derecho minero ambiental y procesal con más de 14 años de experiencia laboral. Ha enseñado en diversas organizaciones del Estado, como en la OEA. Asimismo, ha trabajado en la Junta de la República, el Tribunal Constitucional. El tema que nos va a tratar es el arbitraje y el litigio minero. Es suya la palabra, doctor. Buenas noches, ¿cómo